Buenas. Después de haber ayudado a muchos negocios a escalar a los 10.000, 20.000, 30.000, me di cuenta que la mayoría siempre comete dos errores. Pues, ok, no están tan anichados y otra cosa es que su oferta no resuena con el mercado y por eso no pueden vender lo suficiente. ¿Sí? Hoy día quiero tocar un poco lo que es el tema de nicho, que esto me lo estuvieron preguntando por los DMs. Y también algo que también le quiero contar como algunas experiencias para que les pueda ir mucho mejor en cuando escogen su nicho como tal. Y son cosas que a mí me hubiese gustado que me enseñan cuando yo estaba en esta industria o estaba comenzando, ¿sí? Y a su vez también, o sea, el nicho es como un poco lo más fácil, pero después hay una teoría que no te enseñan que es como los niveles de conciencia y ahí es donde todo le erran o no lo saben, no lo entienden tan bien y por eso es que no venden lo suficiente o literalmente están mal anichados. Y eso lo vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Pero les prometo que les va a encantar este video, ¿sí? En resumidas cuentas, ¿qué es un nicho? Un nicho es un grupo ultra específico de personas con circunstancias específicas y con problemas específicos, ¿sí? Muy simple. Ahora, el nicho puede ser un rol en su trabajo, poder adquisitivo, intereses, dolores y deseos, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo puedo encontrar un nicho particularmente? Bueno, yo tengo que preguntarme, ¿a quién le quiero vender? ¿A quién no le quiero vender? ¿Con cuáles me gustaría trabajar más? ¿Cuáles son más sencillos para transformar o llevar un resultado en específico? En ese caso, en base a mi experiencia. Yo estoy seguramente que vos tenés mucha experiencia en resolver un problema o resolver varios problemas, ¿sí? O sí, o sea, tenés mucha experiencia en resolver ayudar a un tipo de persona como tal, de rango de edad. Entonces, de por sí ese es como, puede ser tu subnicho, ¿sí? Igual después vamos a ver el tema de los subnichos, que también está buenísimo. Em, bueno, en ese caso también algo importante es cuál tiene más conciencia para comprarte y pagarte, quién tiene la suficiente urgencia para querer tu servicio, porque también hay algo súper importante acá, es como, vos puedes estar anichado pero si te anicha, o sea, si ese nicho no tiene la urgencia para pagarte, déjame decirte que escogiste mal el nicho, desafortunadamente. Y te voy a poner un ejemplo súper fácil. Bueno, mejor te lo voy a dejar al final, porque eso ya entra más a los pilares de conciencia, ¿sí? Pero después lo vamos a ver. Bueno. Y bueno, y por último puede ser que tiene más dinero para pagarte el servicio, ¿sí? No es lo mismo apuntar a un docente, a un empresario, ¿sí? O apuntar al gobierno que apuntar adolescentes, ¿sí? Siempre es mejor apuntar al emprendedor independiente, por ejemplo, o al profesional independiente, ¿sí? Igual eso después lo podemos ver más adelante. Algo que, digamos, he aprendido, también desde un mentor, ¿sí? Que es, para conseguir tus primeros 100 clientes, primero necesitas conseguir tus primeros 10 clientes y así sucesivamente, ¿sí? Y uno de los mayores problemas que tiene la mayoría de personas a escoger su nicho es que tiene un nicho muy amplio, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy pediatra, yo ayudo de niños desde que nace a los 15 años, ¿ve? Eso es un nicho súper amplio, súper amplio. Y después, por ejemplo, no son especialistas en nada, ¿ves? Porque también hay, si yo ayudo desde los cero, desde que nace hasta los 15 años, yo sé que ustedes o la persona puede tener el conocimiento para ayudar literalmente a todos, pero desafortunadamente cuando vos le puedes ayudar a todos o cuando vos decís, no, yo le puedo ayudar a todos y no sé qué, ahí es cuando empiezas a ser como un commodity en el mercado y empiezas a competir por precio y no por valor. ¿Sí? Y acá también yo siempre hablo de la referencia de como sentido común. ¿Con quién te vas a operar? ¿Con una persona que ya pasó, o sea que, con quién te vas a revisar? ¿Con un médico clínico o un especialista en ese lugar donde vos te crees? O sea, donde te rompiste, te enfermaste, no sé. Por ejemplo, si te pasó algo en la cabeza, vas a ver a alguien que te vea la cabeza y no un médico general. O sea, vas a ir a buscar un especialista porque a vos te interesa resolver ese problema en particular, ¿sí? Y después, ese por un lado, ¿sí? Y por otro lado es, si yo tengo que operarme con un especialista, voy a operar con un especialista que ya operó 100 veces, por ejemplo, la columna, o solamente que ya operó 100 veces, o que operó solamente a dos personas, tuvo dos operaciones.
simplemente por cuestiones de que puede salir mejor la operación, va a operarte con el que ya hizo 100 operaciones y no con el que hizo 2. Simplemente es sentido común, ¿no? ¿A quién vas a elegir? Al que tiene más experiencia, ¿sí? Porque el resultado de poder conseguirlo es mejor, ¿sí? Bueno, ahora vamos, por ejemplo, con el nicho. La mayoría, em, por ejemplo, vamos con la pediatra, lo que generalmente hace es eso, o sea, quiere ayudar a todos y cuando le quiere ayudar a todos no puede ayudar a nadie, ¿sí? Porque ahí es donde la comunicación se empieza a mezclar. Lo ideal siempre es que te subaniches. En este caso es, si uno ya tiene experiencia entre niños de 0 a 3 años, está bien. O sea, ese puede ser un subnicho dentro del nicho de la pediatría, ¿sí? Ahora después puede ser otro nicho de entre 3 a capaz que a 6 años y después de 9 a 12 y así. Pero la idea es que si yo tengo una habilidad, me subaniche a un tipo de categoría, en este caso a este tipo de niños. Ahora, por ejemplo, si yo hago liderazgo, te voy a poner otro ejemplo, yo tenía una amiga que me decía, bueno, yo quiero ayudar líderes a docentes, mi programa es ayudar a líderes a docentes, a familias y a profesionales. Ya, yo sé que el método con que vos los ayudas es el mismo, pero las personas que están apuntando son distintas. ¿Por qué? Y ahí tenés que preguntar también como quién más lo necesita el servicio. Yo creo que más le sirve a un profesional que ayudarle a uno docente, ¿sí? O sea, la docente también está bueno, pero también yo elegí el profesional porque tiene más poder adquisitivo para pagarme. Entonces, dentro de ese vehículo, de ese servicio que vos querés vender, tenés que buscarte como el mejor postor, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, vamos con el de pediatría, es como lo ideal también sería, si yo quiero mejorar mucho más mi comunicación, es apuntar a madres primerizas, ¿sí? Y bueno, generalmente, ¿qué es lo que quieren las madres? Quieren que su hijo nazca sano, nazca fuerte. Entonces, esas personas tienen más urgencia de tener la mejor información para que su hijo nazca bien a que una persona que ya tuvo 3 hijos. ¿Sí? Entonces, es como entender un poco como los subnichos que existen dentro del mismo nicho para así yo anicharme mejor. Y aquí esto viene el tema de los niveles de conciencia, que esto es lo que yo le quería comentar hace ratito. Respecto, hay 5 niveles de conciencia, yo en este caso lo resumí a 3, ¿sí? Para mí hay como 3 tipos de niveles de conciencia. El principiante, que es prácticamente la persona que no sabe que tiene un problema, ¿sí? Y por lo tanto no sabe que existe una solución para ese problema. Y ese caso es como, bueno, si tu amigo tiene, voy a decir una palabra, le pasa algo y no sabe que tiene ese algo y nunca se lo va a ir a ver, entonces por eso no puede resolverlo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, después está el intermedio que sabe que tiene un problema y sabe, ya es un poco más consciente, pero no sabe cuál es la solución ideal para resolver ese problema o está buscando alternativas. Y después está más que nada el avanzado que sabe que tiene un problema y que sí o sí ya es súper consciente de que si no cambia va peor, entonces siempre está buscando nuevas formas de solucionar ese problema. La idea es siempre cuando yo busco un nicho es apuntar a estos dos grupos como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí también, por ejemplo, entra, bueno, una de mis experiencias que yo tuve en el pasado fue que, por ejemplo, estaba nichado, yo ayudaba a traders, ¿sí? O sea, ya a un grupo específico, que encima usaban una metodología específica, ¿sí? Le vendía a escalar su negocio, pero a pesar de yo estar anichado, el problema que yo tenía con esas personas es que no eran conscientes de que crear contenido y tener una marca personal le iba a hacer ganar más plata que con trading. ¿Sí? O sea, vendiendo mentorías iba a ganar más plata. Entonces, yo cuando tomaba las llamadas con este tipo de personas, no veían urgencia en comprar el servicio que yo vendía, en un servicio premium que yo vendía para poder escalar negocios. Pero eso era porque yo estaba apuntando a personas que no tenían seguidores o tenían 100 seguidores o 500 o 1000, no entendían la importancia de crear contenido, no entendían la importancia de que esto pueda ser otro negocio más
Entonces, sin importar el nicho, o sea, el subnicho que estaba, nunca, o sea, iba a ser súper difícil venderle porque no era consciente de que necesitaba, digamos, esa solución. Eso es lo que yo voy con los niveles de conciencia y los subnichos. Porque vos puedes estar súper anichado, pero si ese nicho está mal desde un principio, nunca vas a vender. Es como, por ejemplo, si venderle a un desempleado alguna capacitación es como, che, el dolor que tiene el desempleado es conseguir un trabajo porque no tiene dinero. Entonces, no le puedes vender a esa persona porque no tiene dinero para pagarte. ¿Me entendés? Es como, ese es como el super tip o niveles de conciencia que yo les dejo a la hora de hacer un nicho. O sea, por eso también es que yo le decía aquí el tema de la pediatra. Es más útil los consejos que vos le puedes dar a una madre primeriza, ¿sí? A que una madre que ya tuvo 3 hijos o 2 hijos o un hijo, ¿sí? Y a su vez también, bueno, es como esa persona, la madre primeriza, no conoce mucho, desconoce de muchas cosas, pero necesita como resolver ese problema de, bueno, quiero que mi hijo nazca más sano, mejor, no tener problemas en el- no tener problemas, etcétera, ¿sí? No quiero decir nada porque capaz que me bajen el video en YouTube. Pero a eso es lo que voy, ¿sí? También es como preguntarse, o sea, mientras más anichados estén y si escogen bien el nicho, le puede ir mucho mejor, ¿sí? Otra cosita también importante, déjenme ver que, bueno, más que nada los beneficios de tener un nicho es que yo puedo crear un mecanismo, o sea, puedo mejorar los mecanismos y mejorar el producto y las soluciones para ese nicho, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Hagamos de cuenta que soy especialista en rodillas, dolores de rodilla. Entonces, como ya vi tantas veces dolores de rodilla y ya sé cómo solucionarlo, ya ni siquiera tengo que esperar a que el paciente me diga, y ya sé qué le pasa. Entonces, y como ya te pasó tantas veces resolver ese problema, entonces va a tener como un roadmap claro en tu cabeza de qué es lo que tiene que hacer esa persona para que le deje doler la rodilla. Entonces, a lo que voy es, mientras más experiencia tengas en un nicho, ¿sí? Vas a poder crear los mecanismos y sistemas para entregar mejor resultado y más rápido. Porque ya probaste varias formas de resolver ese problema en específico, entonces va a tener mejores soluciones y bueno, se va a solucionar más rápido su problema. Y las personas pagan por resolver su problema más rápido, ¿sí? Esa es como una de las cosas y bueno, obviamente va a tener más casos de éxito y si tenés mejores casos de éxito, va a tener un mejor marketing como tal, ¿sí? Em, pero prácticamente eso es todo el nicho. Lo más importante que yo quiero que se lleven es, por un lado, un grupo específico de personas y es por otro lado entender los niveles de conciencia de la persona que me va a comprar. Porque no es lo mismo venderlo a un principiante a venderlo a un intermedio avanzado. Que esto quiero que se lo lleven mucho porque la mayoría se anicha capaz en estos, o sea, capaz que se anicha a este grupo o capaz se anicha a este, pero si yo cambio mi comunicación, por ejemplo, a madres primerizas, va a impactar mucho más que a madres que recién están, que ya teniendo su segundo hijo. Y también otra cosa importante al anicharse, yo solamente cuando me nicho, mi mensaje está más apuntado a este tipo de público y puedo hablar de los problemas específicos que tienen solamente las madres de, por ejemplo, de 0 a 1 año, ¿sí? Entonces, porque los problemas que tiene un bebé de 0 a 1 año no son los mismos problemas que tiene un bebé de 3 a 5 años, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo le quiero que se lleven de nicho y, y nada, es como es lo más importante. El nicho es lo más importante porque del nicho sale todo lo que es la oferta, a quién le vas a vender, de qué forma, qué es lo que necesita. Y, y nada, yo grabé una clase de 1 hora y media de esto y este es literalmente un resumen. Si la quieren,
pídanmela, que se les regalo tranquilamente, donde me explayo mucho más y expliqué mucho más que esto. Pero ese es el tema de nicho y es súper importante a la hora de escoger uno, ¿sí? También, bueno, cómo yo puedo ir optimizando el nicho. Quizás esto le puede servir más a una persona que ya conoce su nicho y ya le va bien. Bueno, simplemente es iterando. Bueno, algunas veces le puedes pegar al nicho directo, te va mejor. Y otras veces le pegaste al nicho, no te fue bien y lo iterás. ¿Sí? También es probar un nicho y cambiar. Pero yo le decía, yo desafortunadamente cuando apuntaba, por ejemplo, a un trader a escalar, le apunté a un nicho que no necesitaba mi servicio como tal. El nicho estaba bien. El nicho era un trader que hace X estrategia y estaba bien el nicho. Pero yo estaba subnichado y el subnichado estaba mal. ¿Sí? El subnicho estaba mal. Porque la persona que yo le vendía no era una persona que necesitaba mi servicio. El problema, el nicho no estaba mal, sino a la persona a quien le estaba apuntando. No tenía la urgencia, no tenía la necesidad de comprar ese servicio porque no le interesaba por su nivel de conciencia, porque era un principiante como tal, ¿sí? Y después otra cosa para mejorar el nicho que nosotros estamos haciendo, que es súper importante, es entender por qué te compra, ¿sí? Y bueno, eso más que nada lo puedes sacarte de las conversaciones, de las llamadas y de los cierres que vos tuviste, ¿sí? Entender por qué te compran, qué compraron, cuáles fueron las palabras que resuenan, porque también a la hora de poder hacer un mejor marketing es entender eh, cuáles, bueno, por un lado yo sé cuáles son los dolores de un cliente y cuando los digo generalmente resuenan, pero quizás si yo lo comunico de otra manera como él lo comunica, puede resonar mucho más y puedo vender mucho más, ¿sí? Entonces, si yo entiendo todo eso, puedo duplicar mi facturación simplemente por entender, por usar las palabras que usa mi nicho. Porque el nicho empieza a resonar más conmigo porque uso su lenguaje. Así que sin más, quería dejarle esta pequeña clase de nicho. Y le voy a dejar la clase completa porque está buena. La otra, porque no me quiero extender mucho aquí. Así que, nada, chicos.